Bueno, señores, buenas tardes. Estamos en la segunda parte de la batalla del Alamein. Los dejamos a todos ahí en el norte de África una semana. Espero que la hayan pasado bien. Ojalá hayan tenido un par de botellitas de agua, algo con que cubrirse del sol. Hicimos más que una presentación, una puesta de cómo era el escenario, de cómo eran los actores de esta batalla, y nos quedó ahora ir a meter las manos en el barro. Guille, perdón, no los presenté, esto es Historias Bélicas, y estamos con mis compañeros geniales, Guillermo Laferrier. Hola, Guille. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, Jorge, adelante. Bueno, No sé si, como perdón, ¿quién presenta? ¿Jorge o Guille? Guille. Sí, Perdón, no hay problema. perdón. Claro. Pero somos Sentí un hiperflexibles. silencio. No, la idea, como dijo Karina, estuvimos en la semana pasada hablando de largo, ¿no? Y creo que con bastante detalle de cómo la importancia del norte de África, los actores, los equipos, y dimos una semblanza de ese tema. Y hoy vamos a tratar de esta batalla directamente del choque entre las fuerzas alemanas e italianas con el octavo ejército británico en ese paraje del Alamein, donde vamos a hacer ahora una referencia muy cortita de la importancia de ese lugar, porque básicamente sirvió como una suerte de cuello de botella, porque obligaba a las fuerzas del eje a operar sobre un frente que en cierta medida les impedía utilizar maniobras aprovechando el desierto del norte de África por características específicas del terreno que vamos a detallar más adelante. Pero esa es la explicación fundamental de ese lugar, el porqué y la importancia de la batalla para parar a las fuerzas del eje en un eventual avance sobre Cairo y Suez, ¿no? Ahí estamos. Jorge, ahí sí, ahora sí. como dice Guillermo, el terreno acá lo que está planteando es la posibilidad de frenar el avance que hasta acá ha sido prácticamente incontenible de las fuerzas del eje. ¿Por qué quedó fijado aquí en Alamein? Un poco obviamente por la elección del terreno, un terreno encuadrado entre una depresión donde es imposible transitar, que es la depresión de Qatar en el sur, y el mar. Lo que hace un frente más corto de lo que habitualmente hay en el desierto, y que al mismo tiempo va a tener un efecto de coartar la forma de operar de Rommel. ¿Por qué? Porque cuando se establece en la primera posición inglesa aquí en el Alamein, Rommel, que viene de la batalla de Gazala, de tomar Tobruk, de la batalla de Mersa Matruh, todas con un formato muy similar, que es aferrar por el norte a las fuerzas inglesas y volver por el sur. Cuando llega aquí, va a intentar hacer lo mismo en un frente más angosto que lo que venía haciendo, y eso va a producir la batalla de Haram Alfa. Y esta batalla, ¿por qué es interesante? Primero, porque es la primera en la que Montgomery participa, y porque lo que se nota es que Montgomery lo ve, pero además tiene la obligación de resolver un problema. Hasta aquí, el problema mayor de las fuerzas inglesas es que los tanquistas ingleses, cuando aparecen los tanques alemanes, prácticamente se desbandan. Se produce una crisis de comando en las fuerzas blindadas que llega hasta los jefes de tanque y que no les permite sostener una batalla de tanques contra tanques alemanes. Te interrumpo un segundo, te interrumpo un segundito, Jorge. En el capítulo anterior de esta batalla hicimos una descripción bien exhaustiva del armamento de los tanques, así que si quieren verlo, paren acá, vean el anterior, o escuchen el anterior y vuelvan, porque hicimos un desarrollo muy exhaustivo de esto que vos ahora estás, digamos, y lo hicimos para que vos puedas explicar esto
en detalle. ¿Querés que cambie de pantalla? ¿O seguimos acá? 4, que es donde se ve esta batalla, de la que estamos hablando. Esta es Halam Alfa. Y acá lo que uno ve es el movimiento por el sur, de tratar de envolver la línea que hace Rommel, movimiento clásico en él. ¿Y Montgomery qué hace? Montgomery, en vez de dejar librados a cada comandante los tanques ingleses para que respondan a los movimientos alemanes, les prohíbe moverse. Es decir, los tanques van a ser algo así como una línea Maginot de contención del movimiento de Rommel. Y lo hace precisamente porque, estando los tanquistas fijos en un lugar y apoyados con la infantería y con la artillería muy inmediata, eso calma el miedo, digamos, el susto que les provocaban los tanques alemanes. Y además, porque es la mejor manera de contrarrestar la guerra de movimiento que está planteando Rommel. Ahí, Jorge, te puedo interrumpir un segundo para recordarle a nuestros oyentes de la semana pasada. Los tanques alemanes, básicamente, no tanto los italianos, tenían no solamente mayor poder de fuego, sino mayor movilidad, y estaban acostumbrados a eso. Los tanques que tenía Montgomery y tanto no estaban tan adaptados a esa cuestión. Y lo otro que quería mencionar, ¿no?, es que hasta Alam el Alfa, los comandantes ingleses, me refiero a los tipos que eran comandantes del 8º ejército, ¿no?, venían con el peso de que un Churchill te relevara en cualquier momento. O sea, el gobierno en Londres quería una victoria, quería cortar con esto, porque la cosa venía muy mal en el norte del África. Sí, digamos, los comandantes ingleses en todo nivel tienen la doble presión. La presión psicológica que implicaba pelear contra Rommel y la presión de su gobierno que les obliga a obtener un resultado. Tal cual. Que digamos es el que mejor va a manejar esa presión gubernamental inglesa, encuentra la solución. Deja que Rommel penetre y lo encierra en una bolsa de fuego. Y eso los contiene. Se llama Halam el Alfa, porque Halam el Alfa es una altura que queda perpendicular al frente. Así que cuando Rommel entra, choca con esa altura y ahí los contiene. Y de hecho, las respuestas, digamos, las pequeñas persecuciones que van a hacer los ingleses van a ser absolutamente controladas para evitar cualquier resbalde. Y esta batalla, ya que Rommel se tiene que retirar porque no puede hacer otra cosa, de hecho también en esta batalla se estrena la mejor cooperación de Fuerza Aérea Táctica dentro del sistema inglés. Bueno, cuando Rommel se retira, nos va a dejar con el frente del Alamein listo para la operación principal que vamos a ver ahora. Tal cual. Hay una cosa interesante, ¿no?, que los dos comandantes eran comandantes que venían de un origen en la infantería, ¿no?, y que se hacen, entre comillas, ¿no?, famosos por conducir tropas blindadas, ¿no?, cuando no fue su origen ni en lo que aprendieron a hacer la guerra. Es una cosa curiosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que además, para los ejércitos que se tomaron en serio las cuestiones de tanques, era algo totalmente nuevo. Tal cual. Porque se necesitaba oficiales con mucha brillantez y con mucha inteligencia y mucha dedicación profesional, que los hubo. Y en ambos ejércitos se nota que los mejores comandantes de tanques no suelen ser, como uno podía esperar, comandantes de caballería. No, tal cual. Fíjate, Guderian era un tipo que venía de las comunicaciones en el ejército alemán. Lo que pasa, a ver, hay también un uso inteligente de la parte del eje, ¿no?, de las fuerzas acorazadas italianas también, que si bien eran más débiles, fueron utilizadas más bien como una fuerza para lograr algún nivel de aferramiento, ¿no?, y también tenían cierta capacidad para poder desprenderse más rápidamente que los elementos más pesados alemanes, ¿no? Sí. Sí, acá el tema fue comprender o no comprender que esto era una guerra nueva. Tal cual, y una guerra de movimiento, este era el lugar ideal para eso, ¿no? Ahora, ¿vos qué pensás con respecto a esto vos te lo dijiste, ¿no?, que manejó bien la presión
Monti sobre que tenía política, ¿no? De lograr resultados, ¿no? ¿A qué lo atribuís? Algunos dicen el carácter de él como que era medio, digamos, inmune a determinados niveles de presión o a Bueno, una seguridad de él que podía lograr algo. la semana pasada ustedes lo describieron así, prácticamente un nerd, una persona sin Sí, sangre. sí. Pero ¿a qué lo atribuís, no? ¿A que era un poco inmune a las presiones o a una seguridad en sí mismo de que él podía lograr cambiar el curso de este tema? No, yo creo que es una combinación, es decir, no sé si se sentía inmune a las presiones, pero tal vez la palabra sea que las despreciaba. Es decir, estaba demasiado convencido de su capacidad profesional como para que él me viniera a presionar o decir algo. Y un poco lo que dijimos también la semana pasada, cuando él enviuda, más allá del afecto por su hijo, todo lo que le queda es su carrera profesional. Tal cual. Le ponen ahí con convencimiento, un profesionalismo que le permite ir rechazando todas esas presiones y que además ha tenido la suerte y la capacidad de lograr esta victoria en el Alamein, a partir de la cual esas presiones disminuyeron automáticamente. No, y se le empieza a hacer, él se transforma en una primadona. A partir de ahí es una primadona y el título de vizconde es del Aramey, ¿no? Así que, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, no haya cumplido con todas esas expectativas, pero es otra historia. Tal cual. Bien. En la imagen 5 está cómo quedó formada la línea para el inicio de la batalla. Ahí se ve bien la depresión, ¿no? Sobre el sur. Y también es interesante lo que vos habías mencionado sobre esas alturas transversales al frente de batalla. Es decir, cuando nosotros pensamos en el desierto del norte de África, tenemos alguna idea idealizada en el sentido de grandes extensiones de arena que hay, dunas, y no más allá. Sin embargo, el terreno tiene escabrosidades, tiene lugares donde poder organizar determinados tipos de defensas, ¿no? No son abundantes, pero sí determinantes para poder seleccionar un espacio físico donde combatir. Sí, y son lo que buscan los comandantes para anclar las operaciones. Tal cual. De apoyar el terreno para poder moverse, o a partir de ahí moverse. Sí, vos pensás, acá hay una cuestión, ¿no? ¿Vos pensás que Monti ya tenía alguna idea que se podía venir la operación Torch en el norte de África y que eso lo podía dar alguna perspectiva estratégica de qué lograr con una victoria? ¿Pensás que los alemanes sospechaban esto? ¿O creés que a esta altura la cosa estaba medio fría en ese sentido? Esto tuvo una dinámica. Cuando Montgomery llega a África, a lo que él se dedica, que es el mando que le dan, es al octavo ejército. A reordenarlo, a resolver esos problemas psicológicos morales que tienen con Rommel, a fortalecerlo. Bueno, empieza a recibir incluso nuevas divisiones, como la 50, 51, que va a ser muy material, importante. ¿no? Material nuevo también. Y ahí se mezcla o aparece la figura de Torch. ¿Por qué? Porque lo que se le pedía a Montgomery es que esta operación del Alamein se hiciera en septiembre. ¿Por qué? Porque lo que querían era que las fuerzas del eje estuvieran aferradas en una batalla compleja y eso facilitara los desembarcos en el otro extremo del continente africano sobre la costa. No porque específicamente las fuerzas del eje fueran a ir de Alejandría hasta Casablanca, sino porque una batalla en la que se le complicara las cuestiones a las fuerzas del eje iba a influir en el ánimo de las fuerzas francesas, que por ahora dependían de Vichy en la mayoría de África, para ceder frente a los aliados. Sí, aparte estaba el tema político ahí, ¿no? Entre quién lideraba la Francia rebelde, ¿no? La pelea entre sí.
No, y de gol. Exactamente, Giroud y de Gaulle, ¿no? Que también los dioses le sonrieron. Ahí cuando hablemos de las fuerzas que vinieron de refuerzo para los británicos, está el tema, ¿no?, de los neozelandeses y los australianos. Hay un análisis que se hace al final de la Segunda Guerra Mundial, que le preguntan a las tropas alemanas, ¿no?, sobre todo las que habían combatido en Occidente, sea en el norte de África o en la Europa Occidental en su conjunto, sobre cuáles habían sido sus enemigos más duros, ¿no? Y el porcentaje muy alto de las respuestas achaca a los neozelandeses y los australianos como ser los más tremendos oponentes para combatir por parte de los alemanes, ¿no? Sí, es una opinión, como decir, de un alto porcentaje, casi unánime. Los alemanes. Pero casi la palabra salvajismo ronda. Claro, exacto, exactamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en esta batalla hay tres, no etnias, pero digamos tres idiosincrasias, además de las básicas, que van a pesar mucho. La neozelandesa y la australiana, que tienen además la particularidad de tener un sistema de comando muy consultado, muy interconsultado. Sí. Parecen falanges griegas donde se reúnen todos para decidir la operación. Los sudafricanos, perdón, Jorge, sumo a los sudafricanos acá también, ¿eh? También, pero eso con otra característica. Sí. Esa, digamos, democracia interna que tenían neozelandeses y australianos le daba un empuje porque les daba más compromiso porque participaban en la decisión. Y la otra idiosincrasia que aquí va a ser muy importante es la de la División 51, que es la división escocesa. Sí, tal cual. Los escoceses también tienen toda una larga historia de ferocidad y de efectividad militar. Así que yo creo que acá para los alemanes, más que pelear con los ingleses en general, era identificar qué división tenían adelante. Sí, si no me equivoco, la 51 está reconstituida porque es la que queda defendiendo el perímetro de Dunkerque durante Dínamo. Así es una división renacida, digamos. Renacida, ¿no? O sea, duritos los tipos, ¿eh? Con una particularidad. Tenían una gaita por compañía. Sí, hay un relato que no lo tengo, ¿no? Que es de los momentos previos a la batalla, cuando cesa la artillería de tirar y empiezan a sonar las gaitas de los batallones. Es tremendo. Sí, es impresionante eso. Bueno, aquí estamos. Y una cosa que se nos escapó un segundo, respecto de qué sabían los alemanes de todo esto. La verdad, los alemanes, hay que reconocer que en este momento, y durante casi toda la guerra, no han tenido un buen sistema de inteligencia. No. Muy pobre, no solo por la falta de captación de información, sino porque incluso hasta en el procesamiento. No, y además, Jorge, en el nivel estratégico, como lo hemos hablado, al menos en el nivel estratégico, jugando a 3, 4, 5 bandas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Con una falta de lealtad, digamos, pero... Tremendo. Lealtades extrañas a discutir si uno se puede ser un tirano o no, pero bueno. Y acá hay un tema interesante, hay delegados del Estado Mayor, de la Oficina de Inteligencia del Estado Mayor Central Alemán, que 2 semanas antes de esta batalla están acá, y en vez de tomar los datos e identificar que había movimientos, la relegan a una posible operación a principios o mediados de noviembre. Es decir, 2 semanas después de cuando realmente se lanzó la operación. Así que no hay un muy buen manejo de inteligencia. No, eso está claro. Y eso es muy importante, sobre todo la inteligencia de orden táctico, que me parece que es la que estás haciendo hincapié, ¿no? Que es en qué fuerzas estás enfrentando, qué dispositivo tiene el enemigo. Hay un poco de todo eso, ¿no? Hay falencias graves, ¿no? Porque esas no son tanto achacables a juegos a 3 o 4 bandas, sino que es a un tema específicamente profesional de cómo lees el terreno, cómo lees al enemigo,
la situación en general, y eso es otro cantar, ¿no? Sí. Bueno, además también, como si no alcanzara con que los alemanes manejaran más su inteligencia, del lado inglés, en este caso, hubo un muy buen manejo de operaciones de contrainteligencia. Sí. Es decir, acá se hizo una operación que se llama Beltran, que comprende un montón de operaciones. Esto es muy similar a lo que se va a hacer después en Normandía, Sí. para ocultar el movimiento, acarreo, concentración de fuerzas, tropas, recursos, tanques y demás, que estuvieron ocultos y que la semana pasada vimos el caso de los tanques disfrazados como camiones y demás. Y en esta operación uno de los participantes fue un mayor, que yo no recuerdo el nombre, pero que es fácil encontrarlo en internet, que fue el que hizo desaparecer el puerto de Alejandría. Ah, tremendo. En eso se parece, en eso los tipos que estaban a la par o arriba de los británicos eran los soviéticos, que Sí. tenían una capacidad, hay un nombre ruso para esto, que no me acuerdo ahora, pero una capacidad para el engaño a nivel operacional tremendo, que es mucho más difícil que el engaño de nivel táctico. Sí. Es mucho más complejo, mucho más complejo. Muchísimo. Y acá tuvo un éxito absoluto, absoluto. Más allá de que obviamente el eje sabía que algo sucedía, pero nunca lo pudo precisar exactamente. Sí, antes de lanzar con la batalla, recordemos alguna cuestión, porque los que están viendo el gráfico van a ver que tenemos hacia arriba, hacia arriba el mar Mediterráneo, ¿no? Una cosa que es clave acá, el mar Mediterráneo se había convertido en un mar de control británico, y nos referimos a la superficie y el aire, es decir, que eso también es importante para la batalla que se va a dar acá, ¿no? Sí, y también acá, ahí en el mar también hubo un fuerte control de inteligencia, y es interesante una anécdota. Obviamente el eje siempre recibía pocos recursos, sobre todo combustible, y hay el caso del hundimiento de un petrolero. Y en las comunicaciones entre el comando en África y el comando italiano, se le informa a Rommel que el petrolero tal sí fue hundido, pero que va a ser reemplazado por este petrolero en tal fecha, este petrolero en tal fecha y este otro petrolero en tal fecha. Bueno, los ingleses le toman todo y le hunden los 3 petroleros. Ah, una infantil. Increíble. A veces eso es hasta infantil y poco creíble, ¿no es cierto? No es poco esperable de ese nivel de comando, ¿no? Sí. Y tanto así que buena parte de combustible llegó al Africa Corps a través de submarinos. Sí. O sea, la nada misma. Claro, que era poco, pero bueno, era lo que se podía hacer. Che, una pastillita más para recordar. Tanto las fuerzas que estaban al mando de Rommel como las que estaban al mando del amigo Monty, los dos a su vez dependían de otros comandantes superiores, ¿no? Si no me equivoco, Kesselring, que estaba allá en Italia, un lugar interesante para estar conduciendo, y nuestro amigo Alexander, ¿no? Sí. Que conducía toda esta cuestión. Sin embargo, da la batalla y todo lo que sucede es que los dos en realidad estaban lanzados a su suerte y que mucho no podían esperar de estos comandantes superiores que tenían encima, ¿no? Sí, nada. Alexander no le da. Es una figura decorativa. Un buen whisky, tomar el té, reunirse con los society, el high society local. Estás lejos de tu micrófono, Guille. Sí, decía que estaba para las reuniones sociales, me parece, el amigo Alexander. Un tipo interesante para ese tipo de cosas. Alexander es como su fotografía, es una muy bonita y prolija imagen y nada más. Y el problema que tiene es el doble comando, la participación del Estado Mayor italiano, el comando alemán dirigido por Kesselring, que es un brillante general, pero que está en una situación entre político y militar para operar acá,
y que hace lo que puede para ayudarlo, hay que reconocerlo, porque durante toda la campaña Ketchering va a tener participación importante, pero que no alcanza. O sea, acá está librada a Rommel y Montgomery. Tal cual. ¿No? Los comandos superiores molestan más de lo que ayudan. Tal cual. Un detallito de Kesselring, que era un oficial que venía de la Fuerza Aérea, ¿no? Sí, sí. De una cosa extraña, ¿no? Es extraño, pero además después, bueno, cuando conduzca la campaña italiana, la verdad es un brillante combinado. Sí, no, la conduce muy bien. Realmente, no, la campaña de Italia, que es otra que tenemos que algún día pegarle, es la figura clave, es él. Bueno, señores. Perdón. Los llamo al orden. Sí. Un poco más de que se libera esta batalla, se emite una orden de comando del cuartel general de Hitler que ordena que cuando se capturen soldados enemigos tras las líneas propias, aunque estén de uniforme, se los fusilen. Ya empiezan las taradeces de Hitler, empiezan las estupideces a raudales, ¿no? A hacerse evidentes, ¿no? Rommel está lúcido y agarra la orden, hace un bollito y la tira a la basura, la rechaza, pero digamos, marca como lo que vos decís, la jefatura superior en vez de ayudar vienen con estupideces. No, y aparte ya se empieza a ver en el norte de África las órdenes de Hitler diciendo no se cede más, esta es la línea tipo línea de hierro, de acá nos paramos y no hay un paso atrás, y no hay combustible, no hay nada, pero no hay un paso atrás. Es una locura absoluta, ¿no? Una ingenuidad y una inocencia absoluta. Tal cual. ¿Te parece que describamos cómo están, que vamos a ver un poco cómo son las fuerzas que están empeñadas? Sí. Espera, vos no querías, un segundo, Jorge, vos no querías seguir, ¿no estabas describiendo algo de esta diapositiva? No, porque si vamos a hablar de la fuerza, esta diapositiva la tenemos repetida en la 27. Ok, ¿quiere que me mueva o...? Lleva directamente a todos los datos y los planos. Listo. Sí. Adelante, entonces, Guille, y dígame a qué número voy. La Guille a la 27, que es la misma que esta, pero nos deja más cerca todo. Guille, mientras navego por acá. Vamos a ver un poco el dispositivo de las fuerzas. Acá lo importante, que es lo que estuvimos un poco machacando, es que estaban apoyando, ¿no es cierto?, los británicos van a ver de hacer una batalla que fuera totalmente diferente a lo que Rommel quisiera hacer. Es decir, una que lo obligara a tener que combatir en un frente más o menos estable, en el cual no pudiera estar moviéndose con sus fuerzas blindadas. Lo que vamos a ver es una gran concentración de medios de infantería y de blindados, con una fuerza muy importante colocada sobre el norte, a caballo, se dice, ¿no?, de la ruta principal que unía del este a oeste, porque iba en dirección hacia Cairo, con fuerzas blindadas que estaban más hacia el sur, pero aprovechando lo que tenemos hacia la izquierda, que es la depresión del Qatra. Esa depresión lo que estaba haciendo es un lugar en el terreno, en el sector sur, que lo van a ver el sector sur izquierdo del dispositivo alemán. Es un gran espacio geográfico que dificultaba enormemente el tránsito de los vehículos blindados, porque tenía como suerte de cañadones o quebradas que, no digo que impedían totalmente, pero evitaban que una fuerza pudiera moverse en una formación de columna o desplegada para hacer un envolvimiento. Eso era imposible. Ni hablar de todo el sistema logístico que estaba sobre camiones, o sea, en vehículos a rueda, para poder transitar. Esto y el mar hacia el norte hacía que las tropas germano-italianas estuvieran encajonadas, encerradas en un espacio que daba para una batalla en que pudiera manejarla Montgomery. A esto se suma una ventaja quizás inesperada para Montgomery, es que el amigo Rommel no va a poder estar presente cuando la batalla se inicie por problemas de salud que ha ido sumando a lo largo de la larga campaña en el norte de África, y eso también le da cierta ventaja a lo que espera hacer Montgomery. Una cosita más. Montgomery pretende hacer lo que en inglés se dice una batalla de attrition, es decir, una batalla de desgaste.
aferrarlo al enemigo para que éste no pueda moverse, que sea obligado a chocar contra las propias fuerzas, las fuerzas británicas que lo van a atacar, y cuando esté debilitado, cuando se logre detectar una parte débil, precaria del enemigo, sobre esa incidir con una operación ofensiva por sobre esa, para producir una ruptura, un quiebre en el frente enemigo, y eso generar que éste tenga que empezar a desprenderse. Esa es la idea básica general de Montgomery para esta batalla desde mi punto de vista. Sí. Del lado alemán, digamos, el plan que Rommel deje que Stumme instrumenta, Stumme es el reemplazo de Rommel mientras está convaleciente, sabe que el desborde de fuerzas inglesas va a romper su frente, Rommel. Entonces pone una larga línea de divisiones de infantería italianas y alemanas mezcladas para dar mayor control y apoyo moral, sobre todo sobre algunos, no soldados italianos, sino sobre algunos comandantes italianos. Y detrás de la línea, si nos vamos de la parte gris que se ve en el mapa, es esa concentración de fuerzas de infantería, y detrás coloca a las fuerzas móviles. Del sur al norte vemos la división Ariete, que es la mejor división italiana blindada, la 21 de Panzer, la Littorio, la 15 de Panzer, y estas 4 divisiones lo que debían hacer era, ante la ruptura del frente, concurrir para cerrar esa ruptura y contener o destruir la penetración inglesa. Como tercera línea, por decirlo de alguna manera, y porque va a haber operaciones falsas inglesas sobre la costa, 2 divisiones altamente móviles, la Trieste italiana y la 90 ligera, van a estar al norte y muy cerca de la costa para evitar cualquier eventual desembarco. Digamos, estos son los planes originales. De hecho, Montgomery, antes de aceptar la batalla de desgaste, tuvo un esbozo de un plan de penetración blindada, pero a la que él no le tuvo el corazón o no le tuvo confianza, y prefirió recurrir a esta batalla de desgaste, que en sí misma tiene algunos problemas estructurales que vamos a ver cuando todo esto aparezca, ¿no? Ahí a lo que acabas de decir, Jorge, te diría que el concepto de Rommel es un concepto que se denomina en la doctrina una defensa móvil, en el sentido de tener una fuerte concentración de medios, ¿no es cierto?, a lo largo del frente que te estás defendiendo, y a retaguardia elementos blindados, muy móviles, que en teoría vayan, como vos expresaste, a ver donde se produzca una brecha y una penetración para contraatacar, contrarrestarla, pero no deja de ser un concepto defensivo, ¿no es cierto?, el que está utilizando. Acá no estamos viéndolo al Rommel que está viendo, acechando a ver por dónde rodeo el dispositivo del enemigo y me mando a la profundidad de él para causarle un descalabro. Acá vemos un Rommel diferente. Sí, Rommel, digamos, acepta esto a regañadientes porque no puede hacer ninguna otra cosa. Tal cual. No puede, básicamente, ¿no? Y acá hay también un juego de engaños electrónico por parte de los ingleses, ¿no? En el sentido de hacer fintas de posibles desembarcos detrás de las líneas alemanas, que es todo simulado, que no existe. Sí, sí. Sí, eso va a hacer que buenas fuerzas, durante la primera parte de la batalla, estén mirando al mar y no al frente. Sí, y un comentario, ¿no es cierto?, sobre la 90 ligera alemana, ¿no?, que era una división, como indica el término, ¿no es cierto?, no pesada en tanque, sino más bien mixta, pero que llegó a ser como una suerte de cuartel de bomberos de Rommel durante la campaña del norte de África, ¿no? Era una división muy confiable para él, ¿no?, a pesar de tener poca potencia, ¿no? Sí, pero era una división multiuso, digamos. Claro, tal cual. Es una cosa extraña, ¿no? Porque su nombre no indica nada. No indica que fuera, digamos, tan vital.
¿qué me decís del tema de haber intercalado las tropas italianas con las alemanas? Vos lo mencionaste, y por qué, sobre todo, actuar sobre los comandantes italianos. Claro, porque en realidad el problema de los italianos no son los soldados, empecemos por lo básico. El soldado italiano es un buen soldado cuando está bien encuadrado, bien mandado y demás. Ahora, ese buen soldado sufre mayoritariamente de malos oficiales. No todos los oficiales italianos eran malos, pero había algunos, sobre todo de coronel para arriba, que eran habían llegado al cargo por nombre, familia, sangre o lo que fuere. Eso también lo explicamos, claro, eso también ustedes lo explicaron muy bien en el capítulo anterior, ¿no? Lo primero que se habló sobre los comandos italianos. Entonces, la solución fue mezclar, acá se lo ve a nivel de división, pero incluso hubo mezclas a nivel de batallón y de compañía, unidades alemanas con las italianas, para apoyar a esos soldados, para apoyar a los oficiales buenos italianos y tratar de limitar los desastres que estos oficiales incompetentes podían hacer. El otro problema que tienen los italianos, y que hoy Rommel no lo puede compensar, es la falta de medios que tienen las divisiones italianas, sobre todo de medio de transporte. Si los italianos se tienen que retirar a pie. No hay camiones. Hay para los cañones, que eran muy buenos, italianos, pero nada más. Así que también en parte es para contener ese efecto, ¿no? De no poder retirarse con comodidad. Y hablando de cañones, ¿no? Montgomery hace un aprovechamiento en concentración de la artillería británica para poder lanzar la batalla. Eso habla también de una lectura que él hace, ¿no? Del empleo de la artillería de una manera concentrada para tratar de debilitar y generar un efecto sobre el enemigo, más que dispersar a la artillería, ¿no? Sí, sí. Una altísima concentración que sorprendió a todos, incluso a los soldados ingleses, por la fuerza y además porque, como la operación empieza de noche, el espectáculo sorprendió y aterró a todo el mundo. Sí, inclusive las propias tropas, porque de hecho el cielo se iluminó, porque al abrir el fuego, ¿no es cierto?, las distintas piezas de artillería británica que se concentraron en un golpe de fuego prolongado sobre las posiciones germanos-italianas, ¿no? Y aparte, lo interesante es que ese fuego se concentró no tanto con la idea de, digamos, de ser algo que asuste, sino de ser violento y de buscar destruir, afectar, o sea, ser un fuego muy crudo, muy violento, buscando generar letalidad. No era solamente algo para amagar y decir, bueno, están tirando. No, esto buscaba generar un hueco, fue tremendo. Sí, sí, incluso, si bien no consiguió todo el efecto buscado, no fue culpa ni de los artilleros ni del propio Montgomery, sino por las condiciones del terreno, que absorbe mucho el fuego de artillería. Pero yo creo que fue tanto balanceando, ¿no?, el efecto físico que tuvo la artillería y el efecto psíquico que tuvo la artillería británica al inicio de la campaña. Claro, y el utilizar el fuego, y esto hay también alguna cuestión, que apenas cesó el fuego, lanza la infantería en avance Montgomery, ¿no es cierto? Y ahí me parece que ahí hay algún resabio del empleo de la artillería y con el concepto del movimiento de la infantería que venía muy de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí yo tengo alguna crítica con respecto a eso, en el sentido de que un poco esa infantería quedaba librada a su suerte en el choque, ¿no? Sí, incluso acá hay un cambio en el sistema de comando. Hasta antes de la llegada de Montgomery, las divisiones operaban por brigadas, es decir, por tercios, digamos, con mayor autonomía y demás, y eso nunca, la verdad que no había dado resultado. Y acá Montgomery las hace operar por divisiones completas, es decir, no hay tanta libertad en las partes internas de la división para operar. Y eso, junto con la artillería, el uso que vos dijiste, llama mucho a la Primera Guerra Mundial. Sí. Y el hecho de que estuviera todo muy encuadradito, porque lo que vamos a ver, este ataque que está lanzando Montgomery,
no hay mucha libertad de acción, como vos acabas de decir, de parte de los comandantes subalternos. Es decir, ellos están como una suerte de andarivel, ¿no? Que es una zona de acción por la cual cada división, y de ahí hacia abajo estaba delimitado por dónde debía avanzar, pero no había mucha libertad para otra cosa. Me comprende lo que les quiero decir. Es decir, tenían que atenerse a una partitura muy dibujadita, muy estricta en este sentido de Montgomery, que llama la atención cuando él en otras cosas ha sido más flexible, como fue en Alan el Alfa, en su dispositivo, aprovechamiento del terreno. En cambio, acá él es muy puntual, quiere que haga esto exclusivamente en ese sector. Sí, y eso va a traer problemas. Tal cual, sí. Va a traer problemas. Si vamos a la 29. Estamos. O sea, aquí en la 29 se ve el plan general, es decir, al norte la operación principal, que se llama Lightfoot, que es esta penetración de infantería para luego enviar unidades blindadas, y en el sur un ataque de distracción, de aferramiento de fuerzas del eje. Hasta acá el diseño no está mal, está bien armado, y los problemas van a empezar con la ejecución, realmente. La ejecución empieza el 23 de octubre a las, si yo mal no recuerdo, 20:45, es un bombardeo nocturno descomunal de artillería, e inmediatamente el movimiento de las fuerzas de infantería. Ahora, ¿cuál es el problema que hay aquí? Lo vamos a ir, si me permiten, lo desgajamos. Si vamos a la 32, Sí. lo que nosotros vemos acá es el diseño de inicio de la operación. La selección del frente y cada división tiene una porción para operar. Es perfectamente delimitada y ordenada. Son esos carriles que ahí están representados. Sí. ¿Cuál es el tema que tienen? Porque cuando uno lo mira acá, y carriles es la palabra correcta, es todo muy prolijo. Pero yo creo que donde mejor se ve es en la 34. A ver. Esta es la división australiana. Fíjense que esos carriles grandes que se veían, ahora son carriles cada vez más pequeños que responden a los batallones que tienen que operar acá. Está la división 51, perdón. Sí, está el Black Watch al norte, ¿viste? Claro. Es decir, y acá se van, esto empieza a ser una operación cada vez más detallada, cada vez más complicada. ¿Qué es lo que también va a complicar esto? Es que, como decíamos, el fuego fue efectivo, pero no tanto como se esperaba, así que va a haber mucha respuesta de fuego alemana. Y estas unidades, estos pasillos, estaban cubiertos de minas. Así que para avanzar había que limpiar las minas. Para eso tenían, a veces los tanques que vimos la semana pasada, había un aparato nuevo de invención polaca que era el detector electrónico de minas, la bayoneta clavada en la arena. Los ingenieros ingleses trabajaron muy bien acá, pero a un costo elevado de bajas y de un esfuerzo muy grande. Porque... Perdón, Jorge, que te interrumpo, para que los oyentes lo entiendan. Cuando alguien va avanzando para tratar de limpiar un campo de minas, sea con un detector o con la bayoneta, es tremendamente peligroso porque un campo de minas va a estar protegido por el fuego, número uno. Con la bayoneta, el hombre va arrastrándose o agachado, depende cómo esté la capacidad de fuego del enemigo, y va inclinando la bayoneta en un ángulo de 45 grados, más o menos, hasta ver si choca con algo. Y ojalá no sea el percutor. Claro, Entonces, te iba a decir, choca y revienta, digamos. No, claro, no. Choca, reventás si vos pisás arriba de la mina, hay como una suerte de percutor. De ángulo, sí, que tenés, así. Exacto, que vos pisás y que puede ser por peso, hay una serie de cuestiones, ¿no? Bueno. Ahora, Guilla, perdón, en porcentaje, digamos, ¿cuántas veces la pegás y cuántas veces? Bueno, no, pero es que por eso el ángulo, al hacer un ángulo vos bajo,
vos lo que cuando tocas no vas a estar causando un peso, entonces la idea es que vos toques con algún borde de la mina, al chocar, o con la parte superior, ¿no? Entonces, al chocar con eso, vos la vas limpiando con la bayoneta, los costaditos, y la vas como iluminando, digamos, no iluminando con luz, sino la vas despejando, sí, ¿me comprendés? Y marcás con una banderita que está eso. Eso lleva mucho tiempo. Sí. Y es recontra peligroso. Y acá, si vamos a la 31, una vez que se limpiaba el pasillo, venía un equipo de policía militar que hacía esto que está acá. Claro. Esos palitos con globitos, son faroles. Había que señalizar el centro del camino limpiado con faroles de luz blanca, y a los costados se colocaban faroles dobles, rojos hacia el lado no limpio, donde todavía hay minas, y verdes hacia el lado donde se podía pasar. Así que esto llevó mucho tiempo y mucho trabajo. O donde se creía que se podía pasar, porque nadie te asegura que estás limpiando todo. Donde parece estar limpio, después vemos. Claro, tal cual. Descubrirá que no, pero bueno. Así que a lo que voy señalando esto es que la operación diseñada desde el comando parece razonable y muy simple, pero acá hay muchísimo trabajo que hacer. Acá la policía militar tuvo una tarea destacadísima para tratar de controlar la zona de cada división, la zona de cada batallón, los pasos en los campos de minas, un trabajo feroz. Y todo bajo fuego. Así que es una operación mucho más complicada de lo que uno podría imaginar cuando la ve desde el comando o desde la imaginación de Montgomery. Más complicada y más lenta, ¿no? Tal cual. Sí, pero además se va complicando cuando vos empezás a recibir el fuego, ¿no es cierto? Esos límites que vos Claro, tenés, partamos de la base, para los que ven esto y para los que escuchan esto, porque también lo tenemos en forma de podcast y entonces a veces, obviamente las imágenes no las ven, estamos hablando de un pasillito, como si fueran unas cuadras, como si fuera un barrio, entonces tenés la calle principal y rectángulos, digamos, a ambos costados, unos que por los que te dicen no vayas ni en pedo porque vas a salir volando, y uno capaz que no salís volando. Y en el medio limpito, con farolitos, como para ir pasando. Sí. Todo esto tiene que llevar una cantidad de tiempo, pero terrible, además de la baja, además del laburo. Pero además sí. Ya que estamos usando el lenguaje escatológico, hay una hijaputés más sumada, que es que a veces los tipos que colocan las minas, colocan trampas en las minas. Es decir, por ejemplo, una muy tradicional es una mina doble. Es decir, es como jugar a la batalla naval. Es lo que uno hace, sí. Agarra y la empioja un poco, no vas a hacerlo sin Claro, tenés una mina, ¿no es cierto?, que está enterrada y arriba otra mina ya colocada, las dos armadas. Entonces vos te contentás con que le limpiaste la primera, la detectaste, ¿me comprendés? La llegás a remover y al remover la explota la que está abajo. Claro. O te colocan alambres que están atados a granadas de mano, que vos cuando estás removiendo la mina, se explota una granada al costado y por simpatía hace encender otras minas que hay. Hay un micrófono tremendo que está haciendo mucho ruido, muchachos. Sí, es tremendo. Sí, es el ingenio popular. Muy bien, sigamos, Jorge. Y ahora, hablando de hijaputés, viene el peor problema estructural que tiene el plan de Montgomery. Si vamos a la 35, hay una línea ahí que se llama Oxalic, que es la primera línea que deben alcanzar las divisiones de infantería. Alcanzar esa línea, las divisiones blindadas debían atravesar por donde habían atravesado las divisiones de infantería y llegar en principio a una línea posterior que se llama Pearson. ¿Cuál es el problema? Y acá es donde aparece la rigidez de la mente de Montgomery. Las divisiones blindadas que deben atravesar por sobre las áreas de jurisdicción de las divisiones de infantería limpian sus propios campos de minas. No es que las divisiones de infantería le abrieron el camino, no, las divisiones blindadas tienen que limpiar sus propios campos.
lo que además se produce un conflicto de jurisdicciones sobre qué terreno es de cada quien. Y esto es, a mi modo de ver, lo que hace fracasar la primera parte del Alamein. Porque expliquémosles un poquito, quizás, porque esa infantería que está avanzando al principio está abriendo pasos para la infantería para que vaya. Pero los caminos que vos tenés que abrir para las tropas blindadas que vienen atrás son mucho más anchos. Mucho más anchos. Y las minas que tenés que levantar, la mina antipersonal, a los blindados no les hacen nada, la oruga no le pasa absolutamente casi nada. Pero las minas antitanque son más grandes, más pesadas, y requieren otro tipo de enfoque para poder atender ese problema. Y eso no te lo va a resolver la tropa de infantería que lo está haciendo, ¿no? Claro, no. Acá lo que fracasó fue precisamente un comando unificado para limpiar los campos de minas, para que un comando de ingenieros, claro. Para cuando llegaran los tanques, las brechas estuvieran abiertas. Y en cambio acá había superposiciones de brechas, de infantería, de tanques, de semi-hechas, mal hechas, y repito, jurisdicciones que nadie sabía a qué división pertenecían. No, pero además hay algo que vos también lo mencionaste en algún momento de este relato, ¿no? Los británicos estaban aprendiendo, vos lo mencionaste con respecto a la aviación táctica en apoyo a las operaciones blindadas, pero la cooperación blindados-infantería era un proceso que estaba en aprendizaje todavía en el ejército británico a esta altura de la guerra, y que a pesar de que en teoría habían escrito muchos pensadores sobre ese tema del lado inglés, ¿no? Pero para el ejército era todavía un aprendizaje en 1942. Sí, no, saliendo un segundo de la batalla. Para los ingleses, la batalla de tanques era de tanques. Claro. No era una combinación de fuerzas, era de tanques. Claro. La idea de armas combinadas, que acá los historiadores ingleses durante un tiempo lo falsearon, porque dijeron que el cuerpo blindado inglés acá era una fuerza móvil especial, que combinaba infantería, tanques y demás, hasta que otro escritor inglés, un especialista en tanques, que en táctica se llamaba Paddy Griffith, que ya falleció, dijo no había nada de eso. Seguían creyendo que el tanque actuaba solo, y la infantería hacía lo que quería y la artillería hacía lo que quería. Los ingleses van a aprender armas combinadas recién después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí van a tener una doctrina efectiva. Acá por ahora es la idea central, el tanque apoya a la infantería, vamos despacito, desgastamos. Pero acá se les complica porque el tema de las minas estuvo mal manejado, a mi modo de ver estuvo mal manejado. Y generó problemas feroces que detienen la operación, la continúan. Tanto así que hay peleas con el comandante de las divisiones blindadas, el comandante del cuerpo blindado. Montgomery se pelea con todos, incluso hasta desobediencia de los comandantes blindados ingleses. Y esto es lo que detiene prácticamente la primera parte de la operación. Por supuesto que también los alemanes han cooperado para esa detención, porque sus puestos de defensa resisten mucho, están bien colocados, han sufrido fuego de artillería, pero no han sido destruidos efectivamente, pero los alemanes saben que esa resistencia es un alto precio y que ya esto es una batalla de desgaste a la cual ellos no pueden aportar cosas nuevas. Ahí está la clave, porque los británicos, a diferencia de los alemanes en este periodo de la guerra en el norte de África, sí tienen un sostén logístico que les puede proveer de los recursos humanos y materiales para prolongar una batalla de desgaste, y los alemanes lo que tienen es el tiempo les corre en contra. Exactamente, exactamente. En medio de todo esto, lo que va a suceder es que el comandante de reemplazo de Rommel, el general Stumme, la primera noche de la batalla, cuando sale a recorrer el frente para ver qué sucede, le da un infarto y se muere. En ese momento hay un ataque de fuego, y se muere su ayudante y se muere su chofer. Así que en la primera noche de la batalla, el comandante en jefe alemán desaparece. No hay un comando.
y el que va a tomar la posta va a ser el comandante del Afrika Korps, que es el general Fontoma, hasta que aparezca Rommel, que Rommel va a aparecer después del 25, esto empezó el 23, Rommel va a llegar después del 25, y Fontoma va a tratar de sostener todo como pueda. Realmente lo que está sucediendo acá es eso. Sabés que hay una cuestión doctrinaria que a veces no se cumple en la guerra, en la batalla, que es cuando sucede una cuestión así, en realidad el que tendría que tomar el mando, aunque no tenga la antigüedad necesaria, es el oficial del Estado Mayor, en este caso el Estado Mayor germano-italiano, ¿no?, que estaba a cargo de haber planificado la operación, ¿me comprendés? Es decir, él tendría que haber sido quien tomara el mando de la situación, hasta tanto se clarificara quién se va a hacer en cargo de la cosa, porque es el que son los que han pergeñado la batalla. No sé si soy claro. Al traer un comandante divisionario a hacerse cargo de toda la conducción del ejército que se está combatiendo, vos producís ahí un delay entre la puesta en claro de él, que tiene su mente focalizada a la porción de la batalla que le tocaba librar, y es un tipo que tiene que ponerse en claro con el todo. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Sí, digamos que lo que sucedió fue que el comandante, el jefe de Estado Mayor era Weiderlein. Sí. Weiderlein era más de Estado Mayor de comando de tropa. Y Fontoma, como contrapartida, era un prestigiosísimo comandante de fuerzas blindadas. Pero también hay que reconocer una cosa, yo no creo que Fontoma estuviera muy a gusto en comandar en todo el Panzerarmee, porque era un hombre muy medido de sus capacidades, sabía hasta dónde podía y no podía. Así que yo creo que esas 24 horas que tuvo que comandar todo no la pasó muy bien y se alivió mucho cuando llegó Rommel a relevarlo. No, yo estoy de acuerdo, yo me refiero al tema práctico, no estoy diciendo específicamente que cuando se produce una situación de esta, no es bueno ceder directamente a un comandante porque sea antiguo, sino tratar de mantener la integralidad de lo planificado hasta tanto se resuelva, porque si no, te lleva a los problemas como tuvieron estos acá, ¿no? Saliendo de acá, la batalla de Tannenberg la va a dirigir el jefe de Estado Mayor, claro, del ejército, del séptimo ejército alemán, y no los comandantes, el comandante del ejército. Tal cual. Estaba recién nombrado. Eso cuando veamos la batalla lo veremos. Sí, tal cual. Aquí lo que se está sucediendo es una contención alemana, un poco por el esfuerzo alemán, pero también un poco por la mala estructura del diseño operacional, ¿no?, de la batalla inglesa, y esto va a empezar a detenerse. Acá yo creo que lo que lleva a la batalla es la constancia de las divisiones de infantería inglesas, o más precisamente la australiana, la escocesa y la neozelandesa, y en parte la sudafricana. Lo que salva la batalla en el sentido de mantener la tensión sobre los alemanes y logrando pequeños avances, pero muy importantes, es la infantería. Sí. De hecho, los tanques, en breve, Montgomery los va a retirar para inventar una nueva operación. Sí, Supercharge. Pero el problema. Tal cual. Y es interesante, yo no sé si lo tenemos acá, hay los alemanes, con esas fuerzas blindadas que tenían la retaguardia y demás, intentan algunos contraataques, pero hacen lo que pueden. En la 38, en la imagen, hay un diseño que a primera vista no es muy claro, pero que es lo que han hecho las fuerzas británicas, avanzando y conteniendo a las fuerzas alemanas. Hay una altura que se llama el Kidney Ridge, que es muy importante porque domina la penetración inglesa, y donde los ingleses van a generar algunos puntos fuertes. Aquí en la 38, sobre la derecha, se ve uno que se llama Snipe, y cada punto negro que está alrededor de la posición son tanques alemanes destruidos. Así que el avance de la infantería inglesa, su asentamiento en el terreno, favorece la idea de operación de desgaste.
Pero además, ¿no es cierto? Porque por ahí nuestros oyentes y los que lo ven creen que en este caso estamos hablando de una infantería que va avanzando, choca, retrocede, toma impulso y vuelve a atacar. Acá estamos hablando de una infantería que choca, logra una penetración lenta en el dispositivo enemigo y se consolida en ella. Es decir, se entierra en ese lugar, arma por posiciones improvisadas que trata de fortificar, espera el contraataque del enemigo, lo rechaza y le causa bajas y se prepara para poder producir un avance posterior. Es decir, que esto va a ser un avance que es metódico, que se hace, se logra una pequeña penetración, se consolida, se espera el contraataque del enemigo, se lo rechaza y a partir de ahí se logra un pequeño avance más. Esa es la mecánica que está utilizando los británicos en este lugar. Sí, así es. Bueno, y aquí, digamos, los historiadores ingleses siempre han tenido mucho cuidado con tratar esto, pero aquí lo que se ve cuando uno empieza a ver la batalla, porque bueno, se detiene toda la operación, los tanques ingleses no pueden operar, va a haber que retirarlos y reorganizarlos. Hay una especie de manotazo de ahogado que es lanzar a parte de la división australiana 9 hacia la costa, hacia el norte, y que en parte tiene éxito, pero que no cambia la situación principal. Daña la impresión de que la obsesión por lograr la ruptura y la penetración y el fin de la batalla hubiera comido la idea de que se trataba de una batalla de desgaste, que se necesitaba su tiempo y su técnica y demás. Aquí yo no quiero decir que Montgomery haya perdido los estribos porque difícilmente tuviera sangre para eso, pero me parece que está muy enojado y que las cosas no le están saliendo, porque creo que también las pensó demasiado perfectas. Entonces va a tener que inventarse una nueva solución. Y esa solución es una operación que se llama supercarga. Tan así es esto que digo que durante muchos años supercarga se la contó como una segunda etapa de la operación. Sí, tal cual, como si hubiera estado previsto de entrada. Y realmente, hasta que se descubrió bien todo, incluso hay un informe de Montgomery dirigido a Alan Brooke, el jefe del Estado Mayor Imperial inglés, diciendo tengo una nueva operación para hacer. La verdad, tuvieron que reconstruir un plan para plan que se vio beneficiado por el desgaste de la primera parte de la batalla. Ya el eje no tenía con qué contenerlo. Así que este último esfuerzo que hacen los ingleses está abonado por el esfuerzo principal o el primer esfuerzo que ya habían hecho. Que en realidad, ¿no es cierto?, va en camino, le salió bien en ese sentido, que le produce, que le hace generar esta reserva que se va a hacer transformar en supercharge, en la ruptura, es decir, ha hecho un ataque que ha desgastado al enemigo en el frente y en una parte específica del mismo está el enemigo más debilitado y es sobre ese lugar donde va a ejecutar la supercarga que va a producir la ruptura sobre el dispositivo enemigo. Pero le ha salido, digamos, de prueba-error, porque no es lo que él pensaba. Su idea general era una suerte de arrollamiento general del frente y en distintos lugares que las tropas blindadas penetraran por diferentes partes del dispositivo germano-italiano. Y ahora se va a concentrar todo en un determinado punto. Sí, incluso va a estar mejor armado porque los sectores de infantería blindada van a estar mejor demarcados y mejor trabajados para la penetración. Tal cual. Tal cual. O sea que lo que tenemos acá es una batalla que a ver, por suerte, no tanto por genio de él, de haberlo previsto de entrada, se le da para que pueda solucionarla de esta manera. También esto nos recuerda de ese viejo axioma, ¿no?, que los planes y todo eso se va modificando por el choque de voluntades que es la batalla, ¿no? Y también habla en cierto sentido de que el Estado Mayor de Montgomery pudo adaptarse a las dificultades de que el plan no se cumplía en líneas generales como ellos lo tenían previsto y sacaron un as de la manga, ¿no?, para poder generar esto que lo llevara a la ruptura. Sí, sí.
acá esta parte de la operación sale bien, indudablemente, los alemanes hacen su último esfuerzo, y acá aparece una de las tragedias y anécdotas de la batalla. Aparecen dos cosas. Una que es la orden de Hitler de no retirarse. No ceder un paso, morir en el frente, esa estupidez. Te hago una consulta, eso era como una orden previa, ¿no? Como una cuestión, no sé, política, no estratégica, o les llega de inmediato. No, llega de inmediato eso, viene como orden. Ah, bueno, o sea, le informan, digamos, sobre la situación y el tipo responde así. No es que era desde antes, no se muevan de ahí. Claro, no, él responde así generalmente frente a los pedidos de los comandantes del frente, que dicen déjenos retirarnos para hacer una defensa mejor en otro lugar. Y la respuesta de Hitler, que yo te diría que no es ni militar, ni política, ni diplomática, sino que la respuesta de un idiota es no cedan nada, no cedan nada. La verdad es absurdo, es absolutamente absurdo. Y eso para todos los que ven en Hitler una suerte de estratega iluminado por los dioses, que veía debajo del agua lo que otros no podían, estaban imposibilitados de ver. Las pocas cosas que vio, las vio de casualidad, de carambola. Era tan estratega como Piñón Fijo. Pero tal cual, pobre Piñón Fijo. Pero... y acá lo que va a pasar es que Rommel, que ya viene cansado, choqueado, enfermo, está agotado, durante 24 horas, digamos que acepta la orden de Hitler. O por lo menos no da ninguna orden en contra. Está como bloqueado. Lo que va a favorecer la penetración inglesa. Pero a las 24 horas reacciona y ordena la retirada. Ya está. Ahora, mientras todo esto sucede otra historia, que es la muerte del Afrika Korps. Claro. El comandante del Afrika Korps, el general Fontoma, prestigiosísimo, un hombre tremendamente capaz, organiza el Afrika Korps para tratar de contener a los ingleses. Pero lo poco que le queda, realmente, creo que le quedan 20 tanques nada más, los ordena a izquierda y derecha en una pequeña altura, y en el centro él se queda con lo que es el comando del Afrika Korps, que tiene una fuerza de combate en sí mismo. Y hay una curiosidad. Bayerlein, que es el jefe de Estado Mayor, le va a venir y le pregunta qué va a hacer. Y lo dice Bayerlein y lo dicen otros. La curiosidad es que está vestido con el uniforme de combate alemán, pero con todas sus condecoraciones. Cosa un poco usual, porque no se llevaban a la batalla. Lleva todas. Hizo una famosa condecoración austríaca, donde lo nombran caballero. Y Bayerlein lo nombra al pasar. Lo digo esto por una cosa que sucedió después. Fontoma le dice que va a tratar de resistir. Bayerlein vuelve al comando y inmediatamente viene otro asistente y le dice que a Fontoma lo están liquidando. Bayerlein trata de volver a encontrarse con Fontoma, y cuando llega desde una altura, lo ve a Fontoma al lado de su tanque, destruido, parado, y rodeado por 6 tanques Sherman ingleses. Y esto contado por el teniente que lo detuvo, que después murió en combate. Y Fontoma lo intiman a rendirse y se rinde. De hecho, se saca las antiparras y se las coloca al teniente que lo toma prisionero. Y esa es la muerte del Afrika Korps. Pero además, acá hay una serie de cosas. Rommel le pide a Bayerlein que no cuente que Fontoma se retire, se ha rendido, para que Hitler no tome represalias contra la familia de Fontoma. Fontoma es recibido por Montgomery, como dijimos el otro día, lo invita a cenar y demás. Y esto generó, hoy hablamos, tuvimos una conversación en la semana con uno de los oyentes sobre David Irving, que es un autor inglés que realmente es un canalla porque miente en sus libros, ha hecho un montón de barbaridades. Y él dice que Fontoma entregó el Afrika Korps, porque dice que se puso todas las medallas porque así lo identificaban en la batalla.
una estupidez al cubo porque es muy difícil identificar las medallas en un general cuando Está la a van 2 metros. plantando en 30.000, 50.000 hombres. Una cosa, de esos, de esos juegos sucios que hacen algunos historiadores. Con Tomás se rinde porque no queda más para hacer y porque de hecho, él ya está descorazonado. Él entiende que ni ahí en África se puede hacer nada, ni en el resto de la guerra se puede hacer nada. Y se rinde realmente como un buen soldado, cuando no tiene nada más para hacer. Ya ha perdido su comando, ya ha perdido sus hombres. Así que, pero esto es una anécdota que a mí me parece importante porque lo muestra muy bien a Fontoma, a los oficiales que lo rodean, al propio Montgomery, y también muestra cómo a veces se juega con historia, o con las pequeñas historias dentro de la historia. Hay una cosa perdón. que, perdón, Guille, yo se los consulto a ustedes, alrededor de la mitología del Afrika Korps, si era como el último, ¿entendés? Como no sé, el equipo de oro, ¿entendés? No sé si esto era respecto de lo que ustedes comentaban, de la falta de preparación de otras fuerzas y demás. El Afrika Korps era como, ¿entendés? Te mando lo mejor, eran los Vengadores, los super. Yo no sé si alrededor de quienes lamentan la caída del eje en esta batalla, esta rendición del jefe del Afrika Korps no lo sienten como una traición. Perdón, No creo. No creo que haya sido estoy así. tratando de ser elegante respecto de, No creo que haya, respecto de por qué les duele tanto la caída del Afrika Korps. No creo. Hay también, me parece a mí, cierto fanatismo en este tipo de cosas, ¿no? Pero de hecho creo que el Afrika Korps fue dentro de las tropas que estaban alemanas operando en el norte de África, tenía ese misticismo que hablamos antes, un espíritu de cuerpo muy, muy particular, de estar operando en un teatro de operaciones que les era muy, digamos, raro, extraño para lo que tenían pensado. Estaban realizando operaciones muy veloces, exitosas, y eso les traía mucho renombre, que eso se explotó propagandísticamente de una forma importante, más allá del volumen real que tenía esa fuerza, ¿no? Claro. Es una de esas unidades de combate que levantan un prestigio histórico brutal, que es la banda sagrada, los compañeros de Alejandro, la Guardia de Napoleón, la Legión extranjera, y que tienen un halo bien ganado en batalla, y que algunas de ellas terminan como esta, es decir, liquidadas en una gigantesca batalla donde pelearon hasta que no les quedó nada. Fíjense que hacen la última resistencia con 20, 25 tanques, nada más. Tal cual. Y también es cierto que la Afrika Korps después se reconstruye, pero ya no es esto. Ahí hay una crítica y que se hace, que es la siguiente: se produce el supercharge, se produce la penetración sobre el dispositivo germano-italiano y empieza, después de las 24 horas, el colapso del mismo y empiezan a replegarse hacia el oeste las tropas de germanos-italianas, en un movimiento retrógrado bastante complicado. La crítica que se hace es que Montgomery no persiguió duramente a los alemanes e italianos como para impedir que ellos se pudieran rearmar mucho más a retaguardia. ¿Qué pensás? Yo creo que Montgomery, es decir, a mí aquí se me aparecen dos cosas. Primero, que esta batalla de desgaste fue para los dos. Tal cual. Ya a esta altura, más del 30% de los tanques ingleses estaban fuera de combate. Para reparar o destruirlo, pero estaban fuera de combate. Así que no había una fuerza de persecución efectiva. Y por otro lado, no le veo a Montgomery la mente para la persecución tan rápida y tan inmediata. Me parece que Montgomery tiene que planearlo un poquito más. Sí, yo creo que sí. Él lo vende en sus relatos, ¿no es cierto?, como que
esta es la batalla del principio del fin y todo ese tipo de cosas, y que desorganizó a los alemanes, etcétera, etcétera, pero no estaba en su naturaleza hacer una persecución. Yo creo que un Wavell o el mismo Auchinleck, ¿no es cierto?, hubieran actuado de otra manera, pero esto es totalmente digamos, una apreciación, ¿no? El que estaba al mando era Montgomery y es el que hizo lo que tenía que, a su buen juicio, hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que nos queda a nosotros es la imagen, y que yo la tengo igual que vos, que no es Montgomery el mejor. No. Y que Auchinleck, que fue el primero que hizo retroceder a Rommel, tenían otro tipo de conducta. Sí. Y ahí hay que reconocerle que me parece a mí que Churchill fue injusto con Auchinleck. Sí, le pegó muy duro, lo relevó, pero bueno, no creo que fue justo. No, así es. Y desapareció de la guerra. Claro. Sí, no tuvo ningún tipo de participación relevante. En cambio, la figura de Montgomery creció hasta pese a que con Market Garden tuvo un grave problema, eso no fue óbice para todo el lustre que sacó, ¿no? No, lo que pasa es decir, Montgomery no es un mal general. Lo que pasa es que tiene un estilo de comando que no es atractivo. El desgaste, todo muy metódico, con una suma de esfuerzos lo más grande que pueda para superar los recursos del enemigo. No es atractivo, pero es un mando efectivo. Market Garden salió mal por múltiples motivos, desde caprichos hasta malos planeamientos, errores de inteligencia, pero fuera de eso no es un mal general. Es un estilo que no atrae. Ese es el tema. Yo creo que a la mayoría de la gente lo que le choca a Montgomery es eso. La falta de carisma. Muchachos, avancemos. Avancemos, que si no, no vamos a triunfar. Bueno, acá Dale, perdón. No, acá lo que sucede es que una vez que Supercharge logra la penetración, que el desgaste de la primera parte de supercarga ha logrado que el eje no tenga ya con qué contener a los ingleses, porque incluso la operación de distracción del sur sale mal para los ingleses, pero ahora el desgaste también favorece esa penetración por el sur, hace que el frente del eje se deshaga, literalmente se deshaga. Quedan partes de divisiones, de batallones, ya no hay una defensa efectiva y hay una orden de retirada. Orden de retirada que se complica por lo que decíamos antes. Buena parte de los alemanes pueden salir motorizados, pero los italianos se repliegan a pie. Sí, tal cual. No tienen con qué. Pero no es que fueron abandonados, como se dice por ahí, sino que no había forma. No había forma. Los ayudaron en todo lo que pudieron, pero no había recursos. No había recursos. Así que para mí la imagen es que el frente se deshizo. No es que se rompió, se retiraron algunos, se deshizo. No había nada para hacer, no había con qué contener. Y esta retirada no va a parar hasta Túnez. Exacto. Con la escala en Maret, ¿no es cierto? Maret, sí. Que también es una batalla casi de desgaste, casi al estilo de esta, con un mejor empleo de fuerzas blindadas en algún punto, pero en última instancia bastante parecido. Por eso podemos decir, ¿no es cierto?, quizás, como empezamos al principio hablando del Alamein, que esta no es la batalla que va a cambiar la Segunda Guerra Mundial, pero es la batalla que sí va a cambiar la expectativa que había en el norte de África. Claro, la perspectiva, porque lo que comentábamos al principio de esta saga, en el capítulo anterior, tenía que ver con que siempre se habla de esta batalla como de hecho nosotros lo pusimos a propósito, el quiebre, la batalla determinante, lo que cambió, bueno, y ustedes se encargaron de explicar que en realidad era un cambio de expectativas y de perspectiva. ¿Les parece que cambie de diapositiva?
No, me parece que la última es el mismo detalle de lo que estábamos viendo. Eh, acá lo que habría que contar es que el Alamein es el principio de ese cambio de frente que a la larga, junto con Torch, Maret, la rendición alemana en Túnez y demás, va a facilitar el desembarco en Sicilia. Tal cual. Claro. Recién, si uno combina Sicilia con Kursk, que se producen al mismo tiempo, Que también lo ahí, tenemos, señores, pueden ir a escucharlo. Sí, tal cual. recién ahí, combinando eso, uno puede ver el fin de la guerra para los alemanes. Y además, con Sicilia se empiezan a generar, ¿no es cierto?, ya ahora del lado aliado, otras ideas, más allá de desembarcar en Francia, como la que tenía Winston de ir por Ljubljana, en lo que es Eslovenia, y caerle al sur al Imperio Alemán. Sí. O sea, ya acá empiezan a trabajar las mentes brillantes por todos lados, ¿no? Porque ahora, es decir, después de Sicilia, después de Kursk, digamos, en el 43, la batalla, digamos, la batalla real, la guerra real sigue siendo contra los alemanes en Europa, pero la batalla de fondo que se está jugando es, yo diría, Churchill contra Stalin, por un lado, y Roosevelt haciendo su propia jugada. Tal cual. Sí, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a partir del 43, lo que vamos a estar viendo nosotros, más allá de batallas, una serie de batallas tremendas, es el posicionamiento político de los aliados y las tensiones dentro de los propios aliados de cómo queda el mapita de Europa después del tema ¿no? Porque ya nadie dudaba a ciencias ciertas, locos había en todos lados, en estas playas, de que los alemanes que iban a ser derrotados y que iban a ser pulverizados. Nadie tenía dudas de eso. Nosotros largamos, les consulto, esto fuera de esta batalla en particular. Nosotros largamos y en algún momento retomaremos, le comentamos a la gente que nos sigue, porque la única batalla que no llegamos a grabar fue justamente el desembarco en Normandía, pero nosotros hicimos unas cuantas batallas dentro de la Segunda Guerra. ¿Cuál es esta concatenación que acabas de hacer, Jorge? ¿Cuál es, a ustedes les parece, la que le da a los aliados la idea de que la tienen ganada? Y ahí empiezan a hacer ellos, ¿no?, su propio juego de ver cómo se iban a dividir el mundo y sus propias internas. No, yo creo que, el combo de la reacción soviética luego de Stalingrado. Te iba a ¿no es decir, cierto? ¿te parece que es Stalingrado o...? A mí me parece que lo que pasa es que después de Stalingrado viene una contraofensiva alemana que lo frena, ¿no es cierto? Pero yo pondría mi pica diciendo que Stalingrado muestra una decisión soviética de parar de recibir golpes y empezar a operar ofensivamente. Y como decía Jorge, Kursk se transforma en una derrota importante, muy decisiva de los alemanes en el frente oriental. Y ese combo, más la posibilidad de estar operando ya en la Europa meridional, te hace ver de que, me parece a mí sin duda, a los aliados de que la victoria estaba en algún momento de la década del 40, no sé cuándo, pero que estaba. Y eso me parece que no cabía duda ya. Sí, hay que verlo como una combinación de hechos. Kursk lo que marca es el agotamiento total de la reserva blindada alemana. Claro. Así que ya no hay manera de lograr una reserva potente para hacer una contraofensiva en casi ninguna parte, una contraofensiva de envergadura. El ejército alemán no está postrado, está derrotado porque se le están agotando los recursos. Todavía sigue siendo un ejército muy peligroso, pero visto a futuro, con tiempo por delante, ya después del 43 Alemania no pasa nada. Además, sus comandantes, ¿no es cierto?, abonando lo que vos decís,
los comandantes más brillantes que tenían los alemanes, lo único que le podían asegurar al régimen nazi era cierta perdurabilidad del régimen durante un tiempo para que ver si encuentran alguna negociación o alguna salida política, pero no le podían asegurar la victoria. No, de ninguna manera. Le podían dar tiempo, nada más. No, incluso acá en el Alamein, así como Fontoma está descorazonado, se lo dice a Bayerlein. Dice, estamos perdidos, no podemos hacer más nada. Y Rommel, cuando recibe la orden de no retroceder y reacciona, también le dice a Bayerlein que Hitler está loco. Esas reacciones... Perdóname, Jorge, ¿le dice así? O sea, ¿llegan a expresar semejante, no sé, nivel de su jefe de Estado Mayor en la confianza, ¿no? Obviamente. Y Fontoma también le dice, lo que pasa es que Fontoma lo dice desde otro lugar. Fontoma ya no tiene interés por nada, ya no le importa si lo van a relevar o no lo van a relevar. Rommel quiere tratar de seguir haciendo algo, pero le dice a Biden, está loco, ya está, no hay nada más para hacer. Y se van a ir sumando muchos a eso. Incluso hasta los más leales a Hitler le van a empezar a discutir operaciones, se van a incluso casi hasta negar a hacer algunas cosas, le van a hacer planteos, y ya la cosa nada más. Nada más. Ahora, nos debiéramos algún día un episodio a esa relación, yo diría, enfermiza, ¿no? Entre los altos mandos alemanes y Hitler, porque sí. Es una relación enfermiza. No tiene otra justificación, porque no se les escapaba a los tipos desde el inicio quién era este personaje. Sí, de ahí hubo, durante la PASO, un intento de aprovechamiento y maniobra política por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, y después ese aprovechamiento se transformó en una dominación de Hitler sobre las Fuerzas Armadas, sobre la que montó el famoso caso del juramento, que tiene un origen en el juramento al Kaiser, que es muy complejo, pero que implicaba no solo un dominio político y de fuerza, sino un dominio psicológico. No, tal cual. Pero no, eso, Karina, algún día tendríamos que hablar. Vamos a ponerlo en el listado. En el libro arcano. Ya agarro la pica para golpear ahí. Te pido por favor, porque además en algún momento nos planteamos, ¿te acordás que dijimos vamos a hacer un especial con los generales preferidos y por qué? Sí. Y además es súper difícil, digamos, comparar o poner parámetros y patrones de comparación de gente, no sé, del siglo III a.C. y del siglo XVIII y demás. Entonces, bueno, pensemos, pero está bueno, es otro capítulo así, out of context que nos debemos. Pero bueno, cada vez que estamos en este frente de la Segunda Guerra, nos pasa esto, nos pasó en Kursk, nos pasó que nos preguntamos el momento en el que estamos hablando de una batalla, en el momento en que estamos hablando de un plan de mente, en el momento en que decimos, che, y esto no daba para más. Ustedes lo explican muy bien en Kursk. Bueno, cerremos esto y presentemos la próxima, que ya vamos terminando. Ok, estamos listos. Por mi parte, creo que estamos ya con respecto a la medida. Si acá se cierra y tenemos que esperar hasta marzo del 43, es decir, 6 meses más, para la rendición alemana en toda África. Y ya entramos en el capítulo de las operaciones aliadas en el sur de Europa. Exacto, que ya llegaremos, ya las tenemos, ¿cómo se llama? Listadas. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar totalmente de panorama la semana que viene. Nos vamos a Constantinopla, vamos a ver la caída de Constantinopla. ¿Cómo que cayó? ¿Cómo que cayó y me lo decís así? Sí, Constantinopla, sí, cayó en 1453 y se llama Estambul ahora. Un lugar, yo estuve en Estambul hace 20 y pico de años, y es realmente una bisagra entre Oriente y Occidente, ¿no? Pero vamos a ver cómo la caída de un imperio, ¿no? Un imperio longevo, vamos a ver el surgimiento de un imperio turco, de un imperio otomano que se va
a ser parte de gran parte de lo que tenía el Imperio Bizantino, ya lo tenía en ese momento, y extendiéndose hacia el sur oeste de Europa, al sureste, perdón, de Europa. Y veremos también algunos desarrollos tecnológicos como el empleo de la artillería, etcétera, que creo que puede ser muy interesante. Bueno, señores, entonces, la semana que viene nos vemos. Aparentemente ha caído Constantinopla, vamos a contarles cómo. Muchas gracias, Guille. No, un gusto. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.